para reflexionar sobre los retos que nos ha presentado la pandemia en el aspecto socioemocional. Como estamos en condiciones de pandemia, es difícil un poco la interacción, pero vamos a tratar de que ustedes también participen. Les voy a pedir que levanten la mano si quieren decir algo y yo les paso el micrófono para que se pueda escuchar en streaming, porque estamos también en línea, ¿sí? Entonces, pues antes que nada, muy bienvenidos. Quisiera que levantaran la mano aquellos que son profesores de nivel primaria, maestros y maestras. Muy bien. ¿Quiénes son maestros o maestras de educación secundaria? ¿No? Uno. ¿Quiénes son directores de escuela? 1, 2, 3. Muy bien. ¿Y quiénes son supervisores escolares? Muy bien, bienvenidos. Bienvenida, maestra. ¿Quiénes son, aquí hay ATPs? ¿Sí? ¿Quiénes son ATPs? Muchas gracias. Todos ustedes son de Jalisco, ¿verdad? No. ¿De dónde es? Veracruz, pero trabajo aquí en Jalisco. Muy bien. Todos trabajan en Jalisco. Muy bien. Bueno, yo soy Hilda Patiño, vengo del Distrito Federal, de la Ciudad de México, perdón. Soy chilanga. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, por recibirme. Cuando me dijeron este título, Superando los retos de un modelo socioemocional dirigido a líderes, no entendí, la verdad, muy bien de qué se trataba. Me pareció un poco extraño el título, pero acá alcanzo a intuir que se trata de reflexionar sobre los retos que nos plantea la pandemia a nivel socioemocional. ¿Quiénes de ustedes entienden más o menos lo mismo que yo? ¿Se trata de eso, sí? Muy bien. Pues miren, les quiero contar cómo va a ser la dinámica. Ahorita primero quisiera que por favor se tomaran unos minutitos para escribir cuáles son los sentimientos, las emociones que les ha provocado este periodo de pandemia. ¿Sí? ¿Qué problemáticas se les han presentado en su ejercicio como docentes e incluso también en su ejercicio en su vida personal? ¿Sí? ¿Qué problemáticas, y qué sentimientos, más que nada, qué emociones, qué sentimientos han experimentado en este tiempo, tanto positivos como negativos? Vamos a darnos unos 3, 4 minutitos para pensar qué emociones, qué sentimientos se han generado en mí durante este tiempo de pandemia. Y vamos a compartir voluntariamente quien quiera hacerlo, ¿sí? Un poquito. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién nos quiere compartir? Muy bien, maestra. Gracias, doctora. Bueno, en lo particular, sí me dio mucha inseguridad por lo que estábamos atravesando,
mucha incertidumbre desde el punto de vista social, en lo personal, tanto como profesional en el desempeño de nuestras funciones. También mucho temor a contagiarme y a contagiar, pero también en el periodo de pandemia. Pero también me provocó mucho estrés, tanto la cuestión, sobre todo por el bombardeo informativo que teníamos de los medios, y va a pasar esto y va a pasar lo otro, y no teníamos claridad gubernamental, nacional, en realidad dónde estábamos parados, qué estábamos pisando y cuál era la ruta a seguir de manera correcta. Tantas decisiones erráticas en mi punto de vista, con respeto lo digo, que no se pongan el cubrebocas, que sí se lo pongan y que sí hacen esto, hasta que la cuestión tomó un rumbo más o menos certero y empezamos como a organizarnos, a reorganizarnos tanto en la vida del hogar como en la vida de las escuelas. Y en la vida de las escuelas también me provocó mucho estrés, porque como todo se vino en línea, en algunas cosas qué bueno, pero también hubo mucha saturación de trabajo, no me dejará mentir nadie de los que estamos aquí, porque no trabajábamos nada más como antes, en tu horario. El estar en línea nos implicaba ahora, mañana, tarde, noche, medianoche, y todo el tiempo bombardeándonos para esta cuestión, que sí fue bueno aprovechar. Esto fue lo negativo. Lo bueno, que muchos aprendimos, en mi caso, y en donde yo represento a mi sector, que tuvimos que innovar conociendo tecnologías nuevas, y que este tiempo nos dio la oportunidad pues de tener más creatividad, más prospectiva en este tipo de situaciones. Eso sería mi comentario. Muchas gracias. ¿Alguien más? A ver, acá y luego acá. Gracias, doctora. El estar en casa buscando nuevas estrategias para trabajar de manera diferente, el estar sola, bastante inseguridad por no saber qué más pasaría con nuestros niños, porque yo vengo de Melaque, allá tenemos comunidades que no tenemos internet. Entonces también el que los papás tenían que buscar la manera de en su teléfono, pues descargar aplicaciones, la manera de cómo apoyarles, ir a llevarles actividades, fue así como que bastante estresante, pero pues apoyándonos todos logramos, aquí estamos. Fue estresante, pero aquí estamos, gracias. Maestra. Gracias. Bueno, los sentimientos ante la pandemia, sentimientos, emociones, tristeza, alegría, preocupación, angustia, estrés, empatía, solidaridad, miedo, desesperación, inseguridad, incertidumbre y confusión. A veces todos juntos. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que aparte de todo lo que acaban de decir los compañeros, yo creo que algo que a mí me dejó la pandemia es mucho aprendizaje. Así como ustedes dijeron que aprendimos muchas cosas en lo tecnológico, pero yo también aprendí muchas cosas en lo humano, de cómo compartir con el otro y también mucha reflexión. Reflexionar qué estamos haciendo, hacia dónde queremos ir y más que nada acompañamiento. Yo estoy en una instancia donde nos tocó estar en ese proceso de acompañar a los docentes, de acompañar a los niños, de acompañar a los papás, y eso todavía me hizo ver que tenemos que estar en un plano más humano, en el que tenemos que ver al otro, no nada más a nosotros, sino también ver al otro, y que eso es muy importante, cómo vienen nuestros niños, cómo están, qué necesitan, más que la cuestión académica, es primero atenderlos en lo emocional, y posteriormente pues viene lo académico. Gracias. Muchas gracias, Gloria. ¿Alguien más quiere compartir? Sí. Buenos días. Los sentimientos que durante la pandemia sentí fueron frustración, miedo, ansiedad, decepción de cierta manera a mi trabajo y en ocasiones de las autoridades hacia nosotros como maestros. El que sentía que no valoraban mi trabajo. Resiliencia, adaptación, enojo, estrés, inseguridad e incertidumbre. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias por su sinceridad. ¿Quién más iba a compartir, maestro? Pues inicialmente, como la mayoría de los compañeros lo mencionan, yo creo que la incertidumbre
ante eso que estaba por venir y que no habíamos vivido. Y lo primero que yo hice fue documentarme sobre las pandemias anteriores y el hecho de darme cuenta que iban a pasar más de 2 años para que eso fluyera. Obviamente, con tanto adelanto científico y tecnológico, sabemos que las enfermedades también evolucionan. Mucha frustración y en algún momento, pues esas ganas de querer aprender para primero estar bien yo como persona y luego poder ayudar a con los que trabajaba, en este caso a los niños y en los colectivos de trabajo. Quisiera, por favor, que contaran todas las emociones negativas que tuvieron y, por otro lado, las emociones positivas o no aflictivas. Cuéntenlas, por favor. Bueno, pues lo que yo, esa parte humana, lo empecé a ver mucho mejor, a sentir mayor empatía desde en todos mis compañeros, los alumnos, a tener esa iniciativa para indagar en los contextos de las familias de mis alumnos, también el tener esos aprendizajes en la tecnología, cuando pues al principio me generó mucha angustia y estrés por el desconocimiento de esas aplicaciones que pues no las había utilizado. Entonces pues siento que se adquiría aprendizajes en ese aspecto. Muchísimas gracias, maestra. Sí. ¿Qué aprendizajes nos dejó? ¿Alguien que quiera comentar un aprendizaje importante que le haya dejado la pandemia? La maestra decía que sentía mucho estrés por las nuevas tecnologías, pero también nos dejó muchos aprendizajes. Voy ahí y luego acá. ¿Sí? Gracias. Bueno, pues el primero de ellos, el reencontrarme con la familia, o sea, el encontrar esta parte que a veces se perdía por la dinámica de trabajo, el encontrar nuevos métodos de trabajo, de cumplir objetivos, de llegar a puntos en común, ahora sí que haciendo uso de lo que se pudiera y como se pudiera, y pues realmente englobado en esos 2 puntos, ¿no? El aprendizaje a volver a compartir con tu familia y el aprendizaje de estos nuevos métodos de comunicación y de información que te permiten alcanzar los objetivos. Gracias, maestra. Sin duda esto de aprender nuevos métodos de transmisión del conocimiento y de la enseñanza y a descubrir cosas de la familia que a lo mejor habíamos dejado por la dinámica de la vida, como dice la maestra. Y aquí me alzó la mano usted. Creo que, bueno, estadísticamente avanzamos tecnológicamente en muy poco tiempo lo que podríamos haber avanzado en muchos años. De hecho, yo me consideraba analfabeta digital, por así decirlo, y esta pandemia nos forzó, nos orilló. Tuvimos la necesidad de explorar otras herramientas digitales y nos dimos cuenta de los beneficios que tenían. Nos adentramos, compartimos con nuestros compañeros y creo que esos aprendizajes actualmente, ahora que estamos de manera presencial, queremos seguirlos manejando con nuestros estudiantes. Desafortunadamente algunas de nuestras escuelas no cuentan con la infraestructura suficiente, pero de alguna manera los docentes siguen aplicando algunas, valga la redundancia, de las aplicaciones o apps, o con los recursos que se tienen para acercar a los chicos a esa parte tecnológica. Muchas gracias, maestra. Tiene razón, avanzamos meteóricamente en la parte tecnológica. ¿Quiénes de ustedes, alcen la mano, usaron el WhatsApp para comunicarse con sus alumnos? Yo también. Gracias. Buenos días. Pues la verdad nos dimos cuenta, doctora, lo importante que son las clases presenciales, lo importante que somos los maestros desde cada nivel en el que estemos trabajando. Yo le puedo compartir, yo como maestro de educación física de primaria, ahorita en primero y en segundo grado, tenemos una problemática que viene de la mano de pues que los niños no tuvieron clases presenciales.
entre ellas la desorientación, la indisciplina y la poca participación. Los niños son muy pasivos y eso nos debe dejar bueno, dentro de todo lo malo, una buena experiencia, que la verdad el trabajo que nosotros realizamos en las escuelas es muy importante. La educación a distancia al parecer no tuvo un buen porcentaje de efectividad y debemos de sentirnos orgullosos porque en realidad somos una parte muy muy importante del desarrollo de los niños de manera presencial. Qué bueno que toca ese punto, maestro, porque la revalorización de nuestro trabajo docente es algo súper importante, que a veces ya no se veía la efectividad de nuestro trabajo y cuando lo ponen a distancia, sobre todo viniendo de un experto en educación física, creo que es una de las áreas más afectadas con la pandemia. Gracias. Bueno, por otro lado, en mi caso yo aprendí a gestionar mejor los tiempos. Ya lo comentaba la maestra al principio que nos volvimos de tener solo una jornada a tener todo un día completo de actividades, ¿sí? Porque la comunicación con los niños pues no era a las horas que uno quería, era a las horas que ellos podían, ¿verdad? Sin embargo, eso nos dio pues apertura a que nosotros aprendiéramos a gestionar el tiempo, aprendiéramos a hacerlo rendir, porque tuvimos un reto y lo tuvimos que superar. Ahora, aprendí también a sistematizar procesos, a sistematizar trabajos, formas en las que me fuera a mí más factible el trabajo. Pero también descubrí que lo que sé no es suficiente. Descubrí que hay muchas cosas que podemos conocer, que debemos conocer. Este reto de la pandemia nos abrió las puertas, nos abrió los ojos a salir de nuestra zona de confort y poder aprender más cosas. Nos dimos cuenta de que lo que conocemos no es suficiente. Hay muchas cosas por aprender todavía. Muy interesante lo que dice, como para hacer un ensayo, una reflexión, porque es muy, muy cierto, que nos abrió el horizonte a otras cosas, sí. Miren, yo ahora les voy a compartir los resultados de una investigación que hicimos en el Departamento de Educación que yo dirijo. Allá en la Ibero trabajamos en un departamento que se llama Educación, que tiene la carrera de Pedagogía, la maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación y el doctorado interinstitucional en Educación y una especialidad única en México que es la especialidad en Educación Socioemocional. Y un grupo de profesores del departamento hicieron una investigación a nivel nacional sobre la educación en tiempos de pandemia. Un diagnóstico desde lo pedagógico, desde lo psicológico y desde lo tecnológico. Entonces, quisiera yo compartir con ustedes en este ratito los resultados de la parte socioemocional. ¿Qué pasó en lo socioemocional? Para ver si ustedes se sienten reflejados ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya no sirve. Ahí está. Ok. Bueno, este estudio se realizó en el año 2020 y se publicó en el 21. Ustedes pueden acceder a él de manera gratuita, está en PDF en línea. Se llama así, Educar en contingencia durante la COVID-19 en México. Tuvo por objeto conocer la realidad, ¿no?, de lo que estaba pasando. Es una condición, este conocimiento, pues es una condición indispensable para mejorar, pero no es suficiente, ¿no? Además necesitamos desarrollar políticas activas que nos permitan enfrentar estos problemas y estos desajustes. Este es un estudio que nos permite tener mucha luz en ciertas cosas por la cantidad de personas que fueron encuestadas, que fueron entrevistadas.
¿sí? Los datos nos muestran un panorama muy complejo de la situación de la enseñanza en México en el tiempo del estudio, y hay muchas respuestas homogéneas, o sea, muy similares unas con otras, que conviven con una multitud de cosas diferentes o heterogéneas de los contextos que enfrentaron los maestros para garantizar el bienestar emocional de los alumnos y alumnas, ¿sí? Entonces, se estudió por diferentes niveles educativos y vamos a presentarles aquí los resultados de primaria y de secundaria, que es la educación básica. También estudiamos la educación media superior, pero esa no la voy a presentar. La muestra estuvo compuesta por estudiantes y docentes y padres de familia. Fueron 139,630 respuestas de estudiantes, 60,000 de ellos fueron de educación primaria, 39,996 de secundaria y 39,582 de media superior. Participaron en este estudio 45,273 profesores, de los cuales 11,063 pertenecieron a primaria y 20,360 a secundaria y 11,850 a media superior. Sí, un dato importante es que el 8.6% de los docentes se encontraban en una zona rural indígena, el 22% una rural no indígena, el 27.5% en urbano marginado y la mayoría, el 39.5%, en urbano. Algunas problemáticas que se presentan. Lo más grave es que los alumnos han aprendido menos. Como decían ustedes, se ha revalorizado mucho la función del profesor. Han aprendido menos porque han dedicado pocas horas a las actividades de aprendizaje. Pero también se detectan tensiones emocionales como las que ustedes justamente acaban de describir. Y también se detecta la importancia de la tecnología para interesar al alumnado, para ampliar sus conocimientos y para utilizar la información disponible de forma más eficaz. Bueno, lo que yo les voy a presentar en este momento, y luego vamos a hacer una reflexión conjunta, es el diagnóstico socioafectivo. Los factores de protección o de procuración del bienestar fueron la regulación emocional, la resiliencia y el crecimiento postraumático, la empatía, la percepción de autoeficacia y los estilos de afrontamiento. Así se hizo el estudio, los instrumentos que se utilizaron para sacar estos resultados que luego les vamos a ver. Y por otro lado, se detectaron riesgos psicosociales, que fueron ansiedad, depresión, estrés, ustedes ya lo han mencionado aquí, y también consumo de sustancias estimulantes del sistema nervioso central, básicamente cafeína, exceso de cafeína, y violencia también, violencia intrafamiliar de manera muy marcada. El análisis de la dimensión psicoafectiva incluyó 5 subdimensiones: el riesgo psicoafectivo, el riesgo conductual, la resiliencia y el crecimiento postraumático, la regulación emocional y los estilos de afrontamiento. Esta cosa. En el nivel primaria, se preguntó a los participantes a través de una escala de 10 niveles
donde el 0 fue el valor más bajo y el 10 más alto, y ambos actores, tanto los docentes como los alumnos, se perciben a sí mismos emocionalmente estables, en una intensidad de moderada a alta. Se le preguntó, ¿qué tan estable emocionalmente se considera usted? Dice, no, pues bien, ¿no? Más o menos. Sin embargo, los estudiantes de primaria, y eso es bonito, experimentan una mayor sensación de estabilidad emocional que los docentes. Niños al fin, pues no se sentían tan atrapados en estas emociones aflictivas. El riesgo psicoafectivo más fuerte que encontramos en los estudiantes fue el aburrimiento. Los niños, entre más pequeños, más se aburrían. Una sensación constante de preocupación. La variable del aburrimiento es particularmente importante de atender, porque si bien es un riesgo psicoafectivo, puede llegar a convertirse en un riesgo conductual, en un riesgo de conducta y a desencadenar comportamientos nocivos, ¿sí?, para la salud física y mental. Lo anterior se transparenta en los incidentes críticos que narran los estudiantes mismos. Por ejemplo, este testimonio es de un niño de primaria. Yo una vez me quería morir porque no quería estar aquí, porque ya me había hartado. O sea, qué fuerte, pero los niños se expresan así, ¿no? En docentes, pues lo que ya dijo muy bien la maestra y todos ustedes, se sentían estresados, preocupados, tristes, con miedo. Una cosa que detectamos constante es problemas de sueño. ¿Quiénes de ustedes han experimentado durante este tiempo problemas de sueño? Muchísimo. Ahora, en cuanto a la resiliencia, porque no todo es negativo, ya ustedes comentaron muy bien la resiliencia. Tanto docentes como estudiantes presentan bajos indicadores de violencia, de consumo de alcohol y de enervantes. De todas maneras, aunque se sentían muy mal, muy tristes, muy desconectados, etcétera, no hay una evidencia en la investigación de un excesivo consumo de sustancias enervantes, ¿sí? La regulación emocional a nivel primaria cámbiale, ¿no? No, la otra. Algo que resultó fundamental para los estudiantes fue el desarrollo de la capacidad para entender las emociones de otras personas, incluyendo las de sus docentes, ¿sí? Fíjense lo que dice un docente: aprendimos a tolerarnos más como personas y a tener empatía. Y un niño de primaria dice: aprendí a convivir con mis compañeros y con mi maestra. Aquí hay una evidencia de regulación emocional. Por cierto, todo esto está respaldado en estadísticas, en gráficas. Todo esto lo pueden encontrar en el libro que ya les comenté. Yo aquí no puse números para que nada más viéramos las conclusiones, pero todo esto está respaldado por muchas gráficas estadísticas. Los estilos de afrontamiento a nivel primaria, una cosa que se nota es lo que ya dijeron ustedes también, que el consumo y exposición a las noticias sobre la contingencia sanitaria fungió como un indicador inverso de la capacidad de resiliencia. O sea, la saturación de noticias nos afectó emocionalmente. Los docentes, al igual que los estudiantes, se vieron en la necesidad de buscar estrategias para construir resiliencia, y la contingencia sanitaria contribuyó positivamente a la revalorización de la propia vida y de las relaciones con los demás, ¿sí?
¿quién de ustedes no, a nivel de esta pandemia, tuvo momentos de revalorización de lo que tenía, de su vida, de su familia, etcétera? Como ya dijo la maestra allá atrás, revalorar mi familia, mi vida, etcétera. Los profesores incluso destacan que algo que les permitió enfrentar la situación de contingencia fue el desarrollo de nuevos aprendizajes. O sea, imagínense, pues que nos enfrentamos a tener que aprender más y más rápidamente. Una estrategia que se utilizó de forma acertada fue la toma de precauciones para evitar el contagio. Sí, la gente se empezó a cuidar. Sin embargo, se afrontó esto con enojo como reacción a lo que estaban experimentando. O sea, el hecho de cuidarnos, de no poder, no sé si se les ha olvidado sonreír, pero a mí un poco sí. Pero yo era una persona que me reía mucho y ahora ya con esto no sonrío tanto. Aproximadamente la mitad de los docentes dicen haber sido capaces de generar pensamientos positivos. A pesar de las circunstancias, generar pensamientos positivos. ¿Quiénes de ustedes, alcen la mano, generó pensamientos positivos a pesar de las circunstancias? Yo también. Es importante señalar que solo 18% de los docentes dijeron contar con algún tipo de red de apoyo durante este tiempo y solo 1/3 con una red de apoyo. Fíjense, esto es curioso, solo 18% dijeron tener una red de apoyo. Quiere decir que nos sentimos muy solos en ese tiempo. ¿Quiénes de ustedes se sintieron muy solos en ese tiempo? Pues aquí, los niños también. A nivel secundaria las cosas son muy similares, pero un poquito más agudas pues justamente por el periodo de la adolescencia, que ya sabemos que es un periodo difícil, donde hay muchísimos cambios en el cuerpo, hormonales, etcétera. Entonces, hay un riesgo conductual mayor de consumo de sustancias enervantes, de alcohol y de tabaco principalmente. Y en este nivel educativo, estudiantes y docentes reportan menos aspectos asociados a la construcción de resiliencia. Fueron menos capaces de resiliencia que en nivel primaria, fíjense, tanto docentes como estudiantes. Y se percibieron más vulnerables, más solos y más vulnerables. Por ejemplo, dice este estudiante, es mucho estrés, pues mi mamá trabaja y yo a veces no entiendo bien y se la pasa regañándome todo el tiempo que está en la casa. Otro estudiante dice, preocupación por este virus y mi familia, al igual que experimentar algo de inquietud o estrés por trabajos y tareas. Me dieron ganas de suicidarme, dice otro, porque la verdad la escuela solo me presiona y ni siquiera aprendo. O sea, los sentimientos de frustración, de desasosiego, de vulnerabilidad, fueron más fuertes en secundaria que en primaria. Y luego, en el tema de la resiliencia, también fueron pues más, también, ¿cómo les diré?, un poquito menos resilientes que los estudiantes de primaria. Sin embargo, sí se reportan capacidades para mantener una actitud positiva. Fíjense, aprendí a cuidar mi salud. Como que todos nos hicimos más conscientes de la necesidad de cuidar nuestra salud. Y esto no lo teníamos tan claro. Somos capaces de adaptarnos a cualquier situación. Fíjate, un docente de secundaria dice, pues somos capaces de adaptarnos a cualquier situación. Y luego un estudiante de secundaria dice, realmente ha sido muy pesado, pero estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, mi mamá y yo.
De no ser por el apoyo de mi familia y mi orientadora, sería más complicado. Entonces aquí se ve el papel pues de la orientadora, que también fue muy importante para este estudiante. Tanto estudiantes como profesores se perciben con esperanza y se observa cierto crecimiento postraumático a raíz de la pandemia, ya que ambos actores dicen valorar más su propia vida y haber adquirido más aprendizajes, que realmente es lo que ustedes dijeron ahorita, valorar mi vida, aprender más cosas. Seguramente estas nuevas formas de actuar y pensar les han permitido construir mayor resiliencia, misma que se ve reflejada en los cambios positivos que se reportan. En secundaria, los estilos de afrontamiento tienen que ver con generar pensamientos positivos a pesar del enojo, ¿sí? Ahora, respecto de los hallazgos generales, es importante destacar la evidente necesidad de atención que requieren los estudiantes en temas relacionados con la regulación emocional, la violencia y los hábitos de consumo estimulantes de estimulantes del sistema nervioso central, de manera que se puedan evitar conductas nocivas. Si bien la mayoría de los estudiantes se encuentran en un proceso de desarrollar su capacidad de resiliencia, existe un porcentaje importante dentro de esta población que requiere atención prioritaria en términos del cuidado y atención al bienestar socioemocional y salud mental. Sí. Esto es un dato importante a tomar en cuenta. Dice un estudiante de secundaria, pues las clases son más fáciles, ya que tenemos distintas fuentes de información y nos van ayudando a ser más responsables e independientes. El trabajo autónomo también se favoreció muchísimo. En paralelo a la crisis sanitaria, se generó una crisis psicosocial a nivel mundial. Esto es un hecho y se pudo apreciar un aumento en el riesgo conductual, particularmente en adolescentes de secundaria, dice el estudio. Ahí estuvo el riesgo y un incremento en la percepción de estrés y ansiedad en los docentes y en los estudiantes, ¿sí? Derivado de los cambios suscitados por la educación a distancia, las cargas de trabajo, etcétera. En general, se observa que durante el periodo de confinamiento se vieron comprometidos el bienestar socioemocional y la salud mental de los actores educativos. Sí. Además de las experiencias aflictivas, se observan cambios en los hábitos de vida de los docentes y estudiantes. Hay un excesivo consumo de comida chatarra, hay aumento de peso, hay excesivo aumento de cafeína, hay problemas con los ciclos de sueño, etcétera. ¿Sí? Pueden llegar a afectar la salud física y mental. Y la incertidumbre y el desconcierto, ¿sí?, nos invadió, y el hecho de estar alejados de la interacción humana, la pérdida de comunicación entre profesores y estudiantes, la percepción de desesperanza hacia el futuro, han terminado por generar pues una deserción y abandono. Tenemos un problema de abandono escolar. ¿Quiénes de ustedes en su grupo, en sus clases, en su escuela, han percibido el abandono escolar? Hay gente que ya no regresa a clase. Es un tema que tenemos que trabajar mucho ahora por esta situación. Es importante mencionar que también fueron utilizadas las capacidades de resiliencia y las estrategias de afrontamiento, y estos hallazgos brindan un panorama amplio sobre las oportunidades de desarrollo. Yo los invito a leer pues toda la investigación para que tengan un marco más amplio, ¿sí?, y observar también la capacidad de regulación emocional, que juega un papel fundamental. O sea, uno de los aprendizajes de la pandemia es que lo socioemocional es clave, es básico, y la regulación emocional
es algo muy importante para enfrentar las adversidades socioafectivas. Además de esto, el apoyo de la comunidad, el apoyo de los demás son muy importantes, tanto la regulación personal como el apoyo de la comunidad. Bueno, y ahora sí, con todo esto, con todo este marco que pusimos, me gustaría que pudiéramos trabajar en equipos. Si quieren, no sé, volteándose así en 4 cada quien, y que tomaran uno de estos temas a nivel de políticas públicas, a nivel de la dirección de escuela, con los docentes y con los estudiantes. Uno de estos temas, y pensáramos qué acciones y propuestas tendrían que llevarse a cabo para apuntalar los aprendizajes y el crecimiento socioemocional de las personas. Entonces, nada más, si son docentes no importa y toman la de directivos. Si yo fuera un directivo o si habría que darle consejos a la dirección de tu escuela, ¿qué consejos le darías? Si eres un profesor, ¿qué consejos le darías a los demás profesores para estimular los aprendizajes, para apuntalar los aprendizajes y para favorecer el desarrollo socioemocional? ¿Sí? ¿Y qué acciones tendrían que llevarse a cabo para combatir eso que sentimos? Miedo, estrés, enojo y otras emociones aflictivas. ¿Sí están de acuerdo? Entonces quisiera yo escucharlos, pero después de hacer un trabajo entre ustedes, ¿sí? Yo pienso que se pueden dividir, juntar así en 4. 4. Tenemos 15 minutitos. Ok, sí. Ahorita los voy a pasar a hacer. A ver, ¿qué tema les gustaría a ustedes tratar aquí? El 1. A nivel de dirección. A nivel. ¿Ustedes qué tema? ¿A nivel de la dirección, a nivel de los estudiantes o a nivel docentes? ¿A nivel de dirección? Ok. ¿Ustedes qué son? ¿A nivel de dirección? ¿A nivel de estudiantes? ¿A nivel de docentes? ¿A dónde? ¿A nivel de dirección, de estudiantes o de docentes? ¿Qué les gustaría trabajar? ¿A nivel dirección? ¿A nivel estudiantes? ¿Dirección? A nivel dirección, en la dirección de la escuela, ¿qué acciones hay? Bueno, las preguntas, ¿qué acciones y propuestas tendrían que llevarse a cabo para apuntalar el aprendizaje? ¿Y qué acciones tendrían que llevarse a cabo para combatir el miedo, el estrés? Que en realidad pues es casi lo mismo, ¿no? Es la misma pregunta, pero con la moneda. ¿Qué están trabajando ustedes a nivel primaria? ¿Les parece a nivel docentes? ¿Qué acciones? Docentes, vamos, aunque haya un directivo, podemos trabajar a nivel docentes, ¿no? Sí, a nivel docente. Esas 2 preguntas, ¿qué acciones y propuestas tendrían que llevarse a cabo para apuntalar los aprendizajes y el crecimiento emocional de estudiantes y docentes, ¿no? De estudiantes, ¿qué tendrían que hacer? Y la otra cara de la misma moneda, ¿qué tendrían que hacer para evitar lo malo? ¿Sale? ¿Cómo están?
Bien. ¿Qué escogieron? ¿Docentes, estudiantes? Docentes. Estudiantes, muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué tendrían que hacer los estudiantes para mejorar su aprendizaje y para evitar emociones aflictivas? Mejorar su aprendizaje y su desarrollo emocional, ¿no? O sea, ¿es que tendrían que hacer los estudiantes o sea, qué tenemos que hacer nosotros hacia los estudiantes? Sí, más o menos, ¿qué tendrían que hacer ustedes hacia los estudiantes? ¿Sí? Exacto. Un diagnóstico. Bueno, eso ya es la respuesta. Ustedes, sí. ¿Qué están trabajando? Disculpen, buenos días. ¿Estudiantes, docentes o...? Entre dirección y política. Ay, política, nadie me ha Pues pedido... no sé si entra política. Política entra muy bien. Si ustedes fueran, no sé, el secretario de Educación, ¿qué políticas tendrían que hacer para apuntalar el aprendizaje, desarrollar socioemocionalmente? Y la otra cara de la moneda, evitar el miedo, el estrés, estas emociones aflictivas que se presentan en la escuela. Me gusta que sean los secretarios de Educación, ¿sí? A nivel política. Okay. Sale. ¿Ustedes perdón, buenos días, qué nivel escogieron? ¿Qué tenemos que hacer con los estudiantes? ¿Qué tenemos que hacer con los docentes? ¿O qué tenemos que hacer con los directivos? Bueno, o si somos los secretarios de Educación. Estábamos pensando que pudiera funcionar a nivel de docentes y de alumnos. Bueno, entonces docentes y alumnos, ¿qué tendrían que hacer con ellos para que... Dos cosas, estimular el aprendizaje y el desarrollo socioemocional, y la otra cara de la moneda, combatir los sentimientos de desesperanza, de negatividad, de estrés, ¿sí? Buenos días, ¿ustedes qué nivel escogieron? Tenemos el escolar, de los estudiantes. De los estudiantes, muy bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Está claro? Creo que ya lo tenemos. Perfecto. Hola, buenos días. ¿Qué escogieron ustedes? De los estudiantes. Perfecto, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Qué escogieron? ¿Qué nivel? A nivel de docentes. Docentes, muy bien. Perfecto. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué escogieron ustedes? A nivel directivo. Perfecto. Sí, a nivel directivo, perfecto. ¿Ya? Para los docentes que están en línea ahorita, si quieren ustedes reflexionar sobre estas preguntas, imaginarse que son o bien alguien en la función pública, podría ser el secretario de Educación, o bien como director o directora de una escuela,
o bien encargado de los docentes, como alguien que piensa en la población docente como docente, o dirigirse más bien su pensamiento a estudiantes. ¿Qué tendríamos que hacer con los estudiantes? ¿Qué tendríamos que hacer con los docentes? ¿Qué tendríamos que hacer a nivel escuela y a nivel estado de Jalisco? Entonces, si ustedes quieren pues escribir algo y mandarlo por el chat, no sé si se pueda, sería muy bueno tener también sus puntos de vista y sus comentarios. Muchas gracias. Bueno, pues ya se terminó el tiempo. Por favor, queridos maestros y maestras, les voy a pedir que pongamos atención al frente. Quisiera, por favor, que pasaran al frente los líderes de cada grupo para que nos contaran brevemente las conclusiones a las que llegaron. Vénganse. Acá enfrente, por favor, todos los líderes del grupo, todos los representantes del grupo. Acá al frente, por favor. Cuando se presenten, para ahorrar tiempo, nada más digan: nosotros somos docentes, somos estudiantes, somos directores o somos funcionarios públicos, ¿no? Para las personas que eligieron la parte de políticas públicas, pues son el secretario, la gente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco, ¿sale? Entonces, vamos a empezar aquí. Muchas gracias a todos ustedes por estar representando a sus grupos, y vamos a empezar con la maestra. Mi nombre es, buenos días, Iliana Segovia Sánchez. Nosotros somos a nivel de la dirección de escuela. Dentro de lo que tendría que ser un director para atender estas situaciones, hemos pensado en que se tendrían que gestionar esas capacitaciones para los docentes, alumnos y padres de familia dirigidas en el desarrollo de habilidades socioemocionales, al igual que dentro del espacio escolar o de las clases, permitir esos tiempos para abordar todas estas temáticas. ¿Para qué? Pues para que podamos desarrollar en nuestros niños la autonomía emocional, autoconocimiento, autoconcepto, autoimagen, autoaceptación, autoestima, autoconfianza, autoeficiencia, automotivaciones, y esta para llegar a la autorrealización. Y de esta manera los niños, docentes y todos los que trabajemos dentro de la escuela estemos aptos para todo este reto que es el aprendizaje en las aulas. Gracias. Buenos días, mi nombre es Anabel, somos del grupo también 2 a nivel de dirección de escuela, pero nosotros somos en el nivel de preescolar. No nos mencionaban en su investigación, pero también nosotros creemos que los niños de preescolar fueron muy afectados emocionalmente, ya que ellos no tienen la habilidad para defenderse de esa descarga emocional que tienen las mamás. Entonces, nosotros en este nivel proponemos en una propuesta para apuntalar los aprendizajes, una que sería el curso de herramientas para que se puedan aplicar tanto en los docentes como en los alumnos técnicas de reconocimiento de emociones, y a nivel con los alumnos nosotros aplicaríamos el botiquín de las emociones, donde enseñas al niño a que reconozca qué necesitas. Necesitas un abrazo, necesitas espacio, necesitas llorar un poco, ¿qué necesitas? Necesitas que te escuche. Y entonces identificar qué sientes físicamente. Te duele la panza, te duele la cabeza, te tiemblan las piernas, para que entonces el niño sepa identificar qué te hace estar seguro o qué te hace controlarte. En la segunda pregunta sobre las acciones para combatir estas emociones, pudiéramos transferir ese aprendizaje del niño en un recetario de emociones. ¿Qué vas a hacer? O en esta receta
tendrían el niño, ¿qué vas a hacer para transitar, por ejemplo, del enojo a la calma? Si yo ya sé qué necesito, qué siento y cómo me controlo, entonces yo creo una receta para que ahí yo pueda guiar mi actuar también. Y entonces ahí estamos combatiendo también la emoción y apuntalamos aprendizajes. ¿Sale? Buenos días, yo soy Guillermina Solís y nosotros en nuestro equipo también analizamos lo que es las acciones a nivel dirección de escuela. Es primero en las acciones apuntar a los aprendizajes, considerar en la planeación actividades, aspecto socioemocional y durante el ciclo escolar, así como al inicio del día. Establecer un diálogo constante con docentes y pares de familia, que les brindemos acompañamiento en sus necesidades socioemocionales, que son las CAP. Involucrarnos en las actividades y necesidades propias de los casos que se presenten y el fortalecimiento a la resiliencia entre los padres de familia, maestros, alumnos y implementando diversas estrategias y acciones. Esto es no como compañeros maestros, siempre estar apoyándonos, no como directivos, yo nomás enviar actividades, no, sino también que el maestro sienta de que está solo en casa, pero que también puede llamarme, puede sentir un apoyo conmigo como directivo. Buenos días. Nosotros trabajamos con los estudiantes, como maestros de educación primaria. Primeramente, la propuesta es que sepamos identificar acertadamente las emociones de nuestros alumnos. A veces creemos que con solo hecho de hacer el diagnóstico socioemocional podemos identificarlas, pero a veces los niños no se expresan de la manera correcta o no expresan sus emociones de esa manera. Coincidimos en que teníamos que observar conductas. Nosotros como docentes que estamos cerca de los alumnos debemos de observar, ser muy asertivos a la hora de estar quizá analizando, viendo cómo se comportan, cómo se manifiesta, porque eso da mucho más que a lo mejor un diagnóstico por escrito, ¿verdad? Y como propuesta, nosotros coincidimos en que íbamos a hacer o podemos plantear lo que son círculos de confianza dentro de los grupos. Los círculos de confianza nosotros los determinamos como espacios donde pudiéramos compartir entre los maestros y los mismos alumnos experiencias, situaciones que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir mal. A veces esa es la mejor parte. Comentábamos que a lo mejor no damos la solución, pero estamos dando la oportunidad de que el alumno se exprese, de que comparta. Yo me siento así por esta situación, por alguna situación familiar, por alguna situación económica, y el solo hecho de ser escuchados ya nos está dando una ganancia. Y después nosotros compartimos que para darle seguimiento a esas situaciones sería conveniente hacer lo mismo con los padres. A veces se acercan con nosotros padres de familia, no sé si les ha tocado, y nos empiezan a contar historias extraordinarias de forma económica. Es que maestro, me estoy separando de mi pareja y que mi hijo no lo puede ver y se siente mal. Entonces, pues la tenemos que hacer hasta de psicólogos, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque hay que escuchar porque nosotros de esa manera podemos entender y atender una situación, ¿sí? Eso es lo que el equipo propone. Bueno, pues nosotros nos vamos más dirigido a los docentes y como propuesta estuvimos platicando que como manera primordial necesitamos atención a los docentes y que las propuestas deberían venir pues justamente de parte de las autoridades y deberían de ser claras, precisas, atendiendo a todos los sectores, pero principalmente a los docentes, al personal docente. Primero, para atenderme a mí, yo docente, para poder atender yo a mis alumnos. Posteriormente, ya hablando de las acciones, pues posteriormente ya podría yo poder ayudar a mis alumnos y trabajar con ellos, pero
realmente los docentes nos sentimos muy cansados, muy desgastados. No hemos tenido un solo momento de descanso, nos han tenido corriendo una tras otra, entonces sí creo que primeramente pues deberían de atendernos a nosotros los docentes y pues aquí estamos esperando ahora sí que las propuestas de todos para poder ponerlas en práctica nosotros. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Marisela y en nuestro equipo parece que estábamos en el mismo equipo, maestra, porque también coincidíamos con los integrantes del equipo que efectivamente si nuestros docentes están aún con algunos problemas emocionales, con emociones que aún no saben cómo lidiar con ellas, etcétera, pues difícilmente se va a ver reflejado un buen desempeño por más que sea su deseo con nuestros estudiantes y en consecuencia pues con el progreso de nuestra escuela. Entonces todo lo que estuvimos platicando nosotros son esfuerzos volcados a que nuestros docentes se encuentren bien, que trabajen esa parte, que se sientan motivados. Un maestro motivado llega a la escuela contento, se mantiene contento, motiva también a sus estudiantes y bueno, es como una cadenita. Entonces lo que proponemos nosotros, que también son de repente algunas acciones que pues no necesariamente están directamente en nuestras manos, pero trabajo con profesionales, que se brinden talleres, espacios para el manejo de las emociones, pero que realmente sean profesionales quienes los estén impartiendo. Porque luego de repente se da la capacitación y se va bajando en cascada, comentábamos, y bueno, ya cuando nos llega la información, pues no es correcta posiblemente, nos quedamos con muchos huecos y dudas, y pues ese tiempo podría invertirse de una manera mejor. También que tengamos acceso a información adecuada, líneas de atención, instituciones que nos dieran el espacio para el trabajo con esas emociones, que tenemos que buscar de manera privada el acceso a terapia o algún tipo de atención ya especializada. También pues la disminución de la carga administrativa, como comentan, pues los maestros ya están cansados, requieren acciones más concretas y prácticas, entonces también esa parte. También comentábamos de la creación de espacios de convivencia para el desarrollo y aprendizaje de los docentes. Más espacios como este, pero que no sean solamente una vez al año, 2 veces al año. Comentábamos que de repente hay empresas que valoran mucho a su personal humano y de repente tienen convivencias 1, 2, cada 3 meses en el que trabajan la parte deportiva, la parte familiar, la parte social, y esos espacios nosotros pues aún no los tenemos más que a lo mejor una vez al año en la posada o en los magisteriales, y creo que también sería importante. Y por último, también vincular el trabajo con otras instituciones para la atención y el desarrollo docente. Es lo que proponemos, pues principalmente para que nuestros docentes se encuentren mejor. Gracias. Hola, buen día. Pues casi aunado a lo que dicen mis compañeras, nosotros nos fuimos un poquito más arriba, quizás a una política educativa, pública, si es que llegáramos a eso, justamente en el cuidado de los servidores de la educación, que son docentes, directivos, supervisores y jefes de sector. Dentro del agotamiento que platicábamos nosotros, es que obviamente nosotros debemos de estar bien y estar sanos emocionalmente para poder brindar un mejor servicio a nuestros alumnos. Y creíamos que una de las cosas que más nos tenían agotados es justamente esta carga administrativa, pero que es una carga administrativa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los días de asueto, los días de vacaciones, que entendimos. Y por eso nos fuimos a políticas, porque si contextualizamos, cuando entró la pandemia, surgieron los acuerdos estatales y nacionales justamente para favorecer la empatía, el acercamiento, y utilizamos nuestros recursos, ¿no? Nuestro celular, nuestro número personal, nuestro Facebook personal, y un acercamiento igual con los alumnos. Fue un acercamiento a sus casas, al interior de sus hogares, y se entendió y fuimos empáticos y lo hicimos.
pero si ya estamos regresando, lo que estamos pidiendo quizás sería otro acuerdo nacional o estatal donde se respete nuestro horario y que el tiempo de descanso nos dejen descansar para justamente cargar toda la energía y estar en el mejor servicio con nuestros alumnos, ¿no? Digo, suena fuerte, no es una queja, sino es una invitación porque, como dice por ahí el dicho, el hábito se hace ley, ¿no? Entonces, lo vamos haciendo una costumbre que pues contestamos a las 11 de la noche, contestamos el sábado, contestamos el domingo, pero de repente yo les decía, hay veces que suena el celular y ya hasta me da miedo ver si es personal o de trabajo a todas horas, ¿no? Entonces, quizás podríamos volver a establecer esos acuerdos donde se respete nuestro tiempo, que es valioso, nos pagan por un espacio de trabajo, pero también merecemos nuestro espacio de descanso, ¿no? Entonces, pues esa sería la invitación que acompañaría todo lo que dicen mis compañeros. Gracias. Hola, buenos días. Yo estoy aquí en representación de un grupo de maestros de primaria. Nosotros nos enfocamos a la parte de los estudiantes. Elaboramos una pequeña lista de acciones que se pueden, digamos, poner en práctica dentro de un salón de clases, trabajando directamente ya con nuestros alumnos. Obviamente, pues vamos enfocados también a la parte de las emociones. ¿Cómo iniciaríamos? Pues es cierto que nuestros niños van regresando de un periodo de pandemia en el cual vienen descontextualizados totalmente. Algunos conocen la escuela por primera vez porque la pandemia no se los había permitido. Entonces, como todo, pues debemos de tener un punto de partida. ¿Cuál sería ese punto de partida? Pues un diagnóstico socioemocional, es decir, cómo viene el niño para yo saber de dónde voy a partir o de dónde voy a comenzar a trabajar con ellos. Una vez que apliquemos un diagnóstico socioemocional, pues el niño tiene que empezar a identificar y a reconocer cada una de las emociones y las reacciones que puede tener, en este caso sea una emoción positiva o negativa, por llamarlo de alguna manera. Una vez que el niño identifica las emociones y las posibles reacciones que conlleva cada una de ellas, pues bueno, ahora debe también identificar qué factores están generando esas emociones. Una vez que el niño identifique esos factores, ahora sí podemos comenzar a trabajar la parte de cómo manejarlas de una manera positiva, porque todos sabemos que las emociones no son malas, simplemente es qué voy a hacer yo para que una emoción negativa yo la pueda, transportar o la pueda convertir y pueda sacarle provecho para convertirla en una emoción positiva. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues ya algunas actividades que podríamos implementar, pues es respira, aléjate, cálmate, piensa y después actúa. Pues sabemos que luego hasta nosotros como adultos nos sucede que reaccionamos y se nos olvidan todos los pasos que luego le decimos al niño, pero porque esa es la parte que también han comentado los compañeros. También nosotros necesitamos estar bien para que nosotros también podamos transmitirlos hacia los niños. Después, una vez que pues digamos de alguna manera podemos llegar a un seguimiento dentro del aula con los niños, pues también debemos de vivir los valores, es decir, debemos de llevarlos a la práctica y vivirlos y estarlos viviendo en todo momento. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Olivia Becerra Quirós. Y bueno, quiero compartirles que vengo de León, Guanajuato. Y me gusta este evento porque tiene posibilidades de aprendizaje. Pero bueno, ese no era el comercial. El comercial no es ese. Sin embargo, los compañeros que trabajamos en ese equipo platicamos del nivel básico y nos fuimos a los docentes y los estudiantes con dos propuestas muy concretas que no voy a ahondar en ellas. Y la primera es algo que todos tenemos, que es el programa de educación socioemocional. Reactivar el programa de educación socioemocional, porque en realidad tiene muy buenas técnicas y estrategias para la recuperación de los alumnos y de los docentes, que tendría que ser a la par. Imagínense que nosotros nos esperamos hasta que nos atiendan a todos los docentes. No, pues ya se nos murieron los chicos de secundaria con respecto a lo que mencionaba la investigación. Entonces, esa es una propuesta muy concreta y que finalmente también los directivos puedan permitir que se hagan este tipo de acciones en los salones. La otra propuesta muy específica que algunos conocemos se llama círculos de aprendizaje interpersonal.
Esas dos propuestas son las que nosotros vimos en nuestro equipo. Gracias. Buenos días, nuestro equipo es con los estudiantes, somos maestros de educación especial. Si de por sí ya todos sabemos que a un niño sin discapacidad se le es difícil expresar sus emociones, a un niño con discapacidad pues es aún más. Nosotros creemos que es importante intervenir pues a partir del interés del niño, ¿no? Y creímos que es importante crear talleres de arte y movimiento encaminados a educación física, donde el niño exprese sus emociones y a través de ejercicios de gestión de emociones como la técnica de mindfulness, para que el niño esté listo y reciba el aprendizaje por medio de experiencias positivas. También sabemos pues que hay casos muy específicos en los que no es nada más las emociones del niño que viene arrastrando consigo mismo, sino a través de todas esas emociones que vive en casa con la familia y que en la escuela no podemos resolver porque ya no nos permiten dar terapias, ¿no? Entonces, creemos que es importante que las escuelas estén vinculadas con otras instituciones como DIF, donde podamos canalizar a estas familias y que den atención tanto a la familia como al niño y la escuela lleve un seguimiento para que el niño se pueda desarrollar de una forma pues más óptima en todos los sentidos y que sea un niño feliz. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué sintieron el día de hoy cuando llegaron y descubrieron que el día de hoy tenían un espacio hecho especialmente para ustedes, los docentes? Les comentaba, ¿qué sintieron cuando llegaron a este recinto y vieron que tenían un espacio hecho y dedicado especialmente para ustedes? ¿Bien? Ok, miren, nosotros al interior de nuestro equipo, el equipo de allá de la esquinita que está al fondo y a la derecha, estábamos comentando sobre la necesidad que tienen nuestros docentes, nuestros directivos, nuestra autoridad educativa inmediata de gestionar las emociones. No se puede entender en este momento que estamos viviendo el tratar de apuntalar los aprendizajes o la parte académica de nuestros alumnos si emocionalmente no se encuentran bien. Y principalmente, ¿quiénes no se encuentran bien? Los docentes. Los docentes necesitan ese espacio de reflexión, los docentes necesitan ese espacio de apertura para ser escuchados, porque las ideas al final de cuentas las aplicamos nosotros y tienen que salir de nosotros. No se puede entender una educación de excelencia si el docente está mal, si el docente llega sin ganas, si el docente no tiene ánimos de estar ese día. Vivimos un momento, año y medio, donde fue demasiado complicado para nuestros alumnos que tuvieron que hacerse responsables de una familia cuando falleció quien se encargaba. No vivieron ese tiempo de duelo, las personas no tuvimos ese tiempo de llorarle a nuestros familiares, la misma vida nos exigió el tener que seguir saliendo adelante. Por nosotros al interior de nuestro equipo hicimos una pequeña propuesta donde se tiene que retomar el diagnóstico socioemocional, ya no hacer otro, ya lo tenemos. Desafortunadamente no hubo el tiempo ni existió ese resultado o una base de datos que nos diera el resultado, solamente la aplicación. Tenemos que generar empatía y con ello tenemos que promoverla diaria, principalmente con nuestros docentes, con nuestros alumnos y sobre todo con nuestros padres de familia. La CAP o nuestro interior de nuestro Consejo Escolar de Participación es generar un proyecto participativo a partir de un enfoque humanista y darle el seguimiento necesario en la mejora de las habilidades socioemocionales de los integrantes de la comunidad educativa. Y por último, acciones socioemocionales y de aprendizaje pertinentes al momento que se está viviendo. Recordar que aún estamos en pandemia, recordar que aún estamos todos en riesgo y desafortunadamente esto se va a seguir presentando. Es momento de que reflexionemos cuál es el camino que vamos a tomar y sobre todo tener muy en cuenta que las emociones es lo principal. De ahí partimos para cualquier otro tipo de aprendizaje. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. Pues un aplauso a todos los equipos, por favor, pasen a sus lugares.
ya estamos sobre el tiempo, nada más me queda darles las gracias. Sí, claro que sí. Muy buenos días a todos ustedes que nos acompañan en este taller tan importante con un tema fundamental en estos momentos que estamos viviendo, sin duda alguna. Ya tomé nota de todas sus propuestas, ya estamos aquí tomando nota y pues el tema ha sido complicado para toda la estructura, decirles que la carga administrativa ha sido en todos los niveles, pero pues la situación que enfrentamos sin duda nos vino a mover y a cambiar y a hacernos innovar y a hacernos implementar y crear y diseñar, y por supuesto todo esto nos llevó a un trabajo extra y a dar siempre horas extras de nuestro tiempo, pero ya lo reconoció y lo hemos reconocido todas las autoridades, el gran esfuerzo y trabajo que están realizando todos los docentes, desde la trinchera donde cada uno se encuentra, han hecho un trabajo extraordinario. Y la verdad, por eso consideramos que este taller era muy, muy necesario que se estuviera ofreciendo en esta edición de Recrea Academic 2020-21. Pues muchas gracias, mi estimada doctora Hilda, muchísimas gracias de verdad por participar en esta edición y sobre todo por apoyar a nuestros compañeros docentes, dotándolos de esas herramientas tan necesarias para fortalecer su trabajo y su quehacer educativo. Sin duda seguiremos gestionando, por supuesto, la implementación de la educación socioemocional para nuestros alumnos y, por supuesto, para nosotros los docentes. Debemos de ser empáticos todos en esta situación que estamos viviendo para poder salir adelante y apoyarnos entre todos. Muchas gracias por su participación. También a los compañeros que nos están siguiendo a través de la virtualidad, les agradezco su compañía y que nos sigan en los próximos talleres que estaremos dando en este workshop de formación ciudadana. Muchísimas gracias. Quiero terminar reconociendo a nuestra doctora que nos hizo el favor y de acompañarnos en esta edición. Doctora Hilda Patiño, mi reconocimiento que le da en representación de nuestro secretario de Educación Jalisco, perdón. Muchísimas gracias, doctora. Le entrego este reconocimiento, un fuerte, fuerte abrazo, muchas gracias. Y un pequeño obsequio por su participación. Muchísimas gracias, doctora. Hasta el rato, compañeros. Muchas gracias.